Hoy venía a hablaros de Santa Teresita y venía a contaros un poco cosas de ella, porque hoy es un día que es para hacerlo, ¿no? Para recordarnos a nuestra patrona, como os decía, y para descubrir cosas nuevas, para sentirnos interpelados por su vida, para poder un poco encontrar a Dios a través de ella, ¿no? A través de sus palabras, a través de su vida, de su biografía, de sus cosas, ¿no? Yo es un poco lo que pretendo, ¿no? Hablaros un poquitín de su biografía, hablaros un poquitín de algunas cosas de su forma de entender la fe, de entender su relación con Dios, que a mí me parecen interesantes, de una forma muy breve, porque son pequeñas flores que yo creo que a todos nos van a gustar, ¿no? Bueno, lo primero, para ponernos en situación nuevamente sobre Santa Teresita, siempre es interesante leer las vidas de los santos, ¿no? Porque todas ellas nos enseñan un camino, ¿no? Un nuevo camino para acceder a Dios, nos enseñan cosas que nos acercan a ese Dios que hay dentro de nosotros, ¿no? Y cada santo tiene una forma especial, ¿no? Y Santa Teresita tiene la suya, ¿no? Santa Teresita, sabéis que, como decía antes, como decía Claudia, pues es una santa que es joven, que es una santa que murió joven, y que en todo lo que ella hizo pues se notaba esa juventud, ¿no? Se juntaba encima esa forma de vivir ella su espiritualidad, una espiritualidad que era como una infancia espiritual, que lo llamaba ella, ¿no? Y eso marca mucho toda su vida, ¿no? Ella entró en el Carmelo con 15 años. Teresita era la más pequeña de 9 hermanos, aunque 4 de ellos fallecieron. Y bueno, ella creció con una familia muy cristiana, con una familia muy devota, con su padre y su madre con un amor especial pues a Dios y a las cosas de Dios, y eso se notó en sus hijas, ¿no? Porque las que sobrevivieron fueron 5 chicas, y ya os digo que Teresita era la más pequeña, y todas ellas acabaron siendo monjas, todas acabaron en el Carmelo, y se notó en ellas pues esa forma de hacer las cosas de sus padres, ¿no? Ese amor que se vivió en ese hogar, ¿no? De todas formas, Teresita, su madre murió cuando ella era muy joven, solo tenía 4 años cuando murió su madre, y bueno, sus hermanas, sobre todo su hermana mayor, pues pasó a ser como si fuese su madre, ¿no? Y pasó a cuidarla y pasó a ocupar ese espacio, ¿no? Y ella entró en el Carmelo con 15 años, una cosa que fue totalmente anómala porque en su época las novicias entraban con 18 años. Incluso su obispo, había habido algún problema en la diócesis de Santa Teresita, y el obispo en aquella época había subido la edad a 21 años. Y Teresita entró con 15 porque ella pues se empeñó, ¿no? Ella tenía ese amor por Dios, y entonces dio la coña a sus padres, a su familia, a su párroco, a todos los que encontraba, y acabó yendo a hablar con el obispo, que también la dijo que no, que estaban las normas así. Y entonces, en un viaje de peregrinación que se hizo su familia a Roma, pues ella se echó incluso a los pies del Papa y le dijo que quería entrar en el Carmelo, ¿no? Y bueno, lo consiguió, ¿no? Al final el obispo la permitió entrar con tan solo 15 años, y fue una vida muy corta pero muy intensa, ¿no? Ya sabéis que ya con 24 años fallece con una tuberculosis que cogió, y que la tuvo pues los últimos tiempos de su vida pues muy postrada en cama y pasándolo realmente mal, ¿no? Fue declarada santa ya en 1925 por Pío XI, y declarada doctora de la Iglesia por Juan Pablo II en 1997. De ella dice Pío X, dice: es la santa más grande de los tiempos modernos, ¿no? O sea, eso me parece que es un halago muy grande, ¿no? La santa más grande que ha podido haber, ¿no? En los tiempos modernos. ¿Qué es esto de ser santa patrona de una comunidad como Fe y Vida, ¿no? Si lo pensamos así, ¿qué significa, ¿no? ¿Qué significado tiene para nosotros, ¿no? Mirar, dice, sobre la definición de lo que es un santo patrón de una comunidad o grupo, dice que es aquel que tiene afinidad, por el que el grupo o la comunidad tiene una especial afinidad, ¿no? ¿Y qué tenemos nosotros de afinidad? ¿Qué puede haber en una chica joven que vivió a finales del siglo XIX y que murió joven en la Francia de finales del siglo XIX? ¿Qué afinidad puede tener una comunidad como la nuestra, ¿no? Por ella, ¿no? Es una cosa que nos tenemos que plantear, ¿no? Mirar, hasta que Santa Teresita empezó su camino espiritual, los santos o la gente que llegaba a la santidad, si lo pensáis bien, era gente espectacular.
no era gente usual, normalmente era supergente, ¿no? De alguna manera lo veríamos hoy como un poco como supergente, ¿no? Gente que hacía cosas un poco espectaculares, ¿no? Desde las personas que daban su vida, ¿no? Que sufrían el martirio, por ejemplo, Santa Juana de Arco, ¿no? O sea, pues una vida muy espectacular, ¿no? Y que termina con el martirio. O los grandes gestas evangelizadoras como San Francisco Javier cuando fue al Japón y cuando evangelizó el Oriente, ¿no? O gente que creó grandes órdenes como pues, el propio San Francisco de Asís o Santa Clara, que crearon grandes órdenes que cambiaron la historia de la Iglesia. Luego otra gente que fueron grandes teólogos, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Juan, San Juan, bueno, San Juan no me acuerdo ahora, bueno, San Juan. Y bueno, y San Juan de Dios, por ejemplo, que creó una orden pues, de atención a los pobres, o San Camilo, ¿no? Que San Camilo de Lelis, que hablaba yo el otro día de él, y que creó también por los Camilos, ¿no? Gente que hizo cosas espectaculares, ¿no? Y entonces llegó Santa Teresita y dijo, yo ahí no puedo llegar, ¿no? Esto no es para mí. O sea, yo con mis pocas fuerzas, siendo una chica jovencita, yo no puedo dar la vida como esta gente. Y entonces ella habló de otra santidad, ¿no? Una santidad que era universal, que era para todos. Ya no era para gente que hacía cosas espectaculares, sino que era una santidad que ella abría el mundo de la santidad a todos nosotros. O sea, era como un regalo que nos hacía, ¿no? Nosotros, en nuestras circunstancias, podemos ser santos. Ya no hace falta irse al tercer mundo, ya no hace falta que te martiricen, ya no hace falta dejarlo todo y ahí hacer una cosa súper espectacular que nos ha dicho Dios que hagamos, morir martirizado en otro país, no sé qué. Bueno, se puede ser santo en lo cotidiano. Ella fue la santa de la cotidianidad. O sea, en el día a día conseguir la santidad, conseguir estar en comunión con Dios y conseguir estar en el cielo con Dios, ¿no? Esto fue increíble porque esto, para lo que es la historia de la Iglesia, lo ha cambiado todo. Pensar que en el Concilio Vaticano II es la santa de la que más veces se nombra, o sea, de la que más textos se habla y más veces se habla en el Concilio Vaticano II, de todos los santos, es de lo de Santa Teresita de Jesús. Y ella nos abrió como el mundo eso, a estar en unión con Dios, a estar en comunión con Dios. Nos abre el cielo de una manera especial, ¿no? Si os acordáis, el otro día Josué, por cierto, el otro día Josué dio una charla muy buena. El que no la haya oído, que la escuche, porque no tiene desperdicio. A mí me pareció increíble. Y en ella habla precisamente de una cosa que es muy importante, de la que habló mucho Teresita, que es de hablar del predicar sobre la vida eterna, ¿no? Hoy en día esto no se hace. Hoy en día vivimos el día a día, vivimos en el ahora, vivimos en el que todas nuestras necesidades estén cubiertas y nos olvidamos de qué pueda pasar después, ¿no? Y eso es terrorífico para los seres humanos. De esto nos hablaba Josué el otro día, ¿no? Pues en la época de Teresita esto no era así, porque en la época de Teresita la gente se moría. Ella había perdido a su madre con 4 años de un cáncer de mama, perdió hermanos, ella misma falleció de joven. Era como algo apremiante, ¿no? El hecho de querer llegar al cielo, el hecho de querer dar toda tu vida, porque la vida verdaderamente empezaba después, ¿no? O sea, en aquella época la posibilidad de fallecer, la posibilidad de que te pasasen cosas malas era muy alta, ¿no? Entonces las personas quizás lo tenían más presente que ahora nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que habría que recuperar, ¿no? Esa necesidad de encontrarnos con Dios, de saber que en esta vida estamos de paso y que estamos hechos para la vida eterna, ¿no? Volver a recuperar verdaderamente. Ella habla muchísimo de esto, ¿no? Ella habla muchísimo del cielo, constantemente. En su boca siempre está, cuando vaya al cielo, qué guay va a ser, qué tal. Incluso llega a decir, Jesús, no sé qué vas a hacer cuando yo llegue al cielo, no sé cómo me vas a... Lo tengo tan idealizado. Para mí va a ser ya en mi mente tan guay que no sé cómo me vas a sorprender, ¿no? Lo hablaba así con esa familiaridad, hablaba con Jesús, ¿no? Diciéndole esto, ¿no? Que para ella el cielo ya era una cosa increíble y que a ver qué hacía él para sorprenderla, ¿no? Bueno, tenemos que saber que hoy día se puede ser santo en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos, en los estudios, haciendo las tareas del hogar, se puede ser santo.
Se puede ser santo eso, cuidando a los niños pequeños, con todas las dificultades que es criar niños pequeños. Se puede ser santo en el matrimonio, con todas las cosas y el sufrimiento que a veces traen los matrimonios, los problemas. Se puede ser santo en la clausura de un monasterio, como la pasó a ella, sin salir nunca de allí, sin hacer grandes cosas, sin que tu vida haya tenido resonancia, no te haya visto nadie hacer grandes cosas ni grandes proezas. Se puede ser santo trabajando en una parroquia día a día por la gente joven, con los trabajos que hay en las parroquias, con todas las cosas que se hacen allí en el día a día, acogiendo a la gente. En comunidades como esta se puede ser santo. O sea, la santidad es para todos. Eso es lo que vino ella a decirnos, porque ella nos hablaba de que ella entendía que había dos caminos claramente que ella entendía para llegar a la santidad, ¿no? Había un camino que era a través del santo temor de Dios y a través de las obras, ¿no? Que era lo que habían hecho estos grandes santos, ¿no? Con el santo temor de Dios, a través de las obras, pues tú podías, a través de un trabajo personal, llegar a Dios, ¿no? Y ella hablaba de otra cosa, ¿no? Ella hablaba de la infancia espiritual, del camino hacia Dios a través de la infancia espiritual. Ella decía, yo no alcanzo a lo que han hecho estos hombres. Yo tengo que ir a encontrar un caminito que me lleve a Dios, porque yo a través de esto no puedo, yo no alcanzo a hacer estas grandes obras, yo no soy tan bueno, tan arrojado, no soy tan valiente, no puedo tomar estas decisiones tan grandes que ellos han tomado, ¿no? ¿Qué es esto de la infancia espiritual? Bueno, ella hablaba precisamente de que ese caminito consistía en tres cosas fundamentales, ¿no? O sea, la infancia espiritual estaba unido a ser humilde, a tener confianza y a vivir en el amor, ¿no? Eso es lo que es la infancia espiritual para Teresita. Y esas tres cosas, vivir la humildad, vivir la confianza y vivir en el amor, eso nos hace ser pequeños. Si lo vivimos plenamente, si vivimos la confianza, la humildad y el amor plenamente, eso nos ayuda cada día a ser más chiquitines a los ojos de Dios. Ella ponía un ejemplo, ¿no?, muy chulo, que decía, si un padre riñe a dos hijos y uno de ellos cuando les riñe porque han hecho algo mal y les quiere poner un poco lo que es la verdad y quiere que ellos se den cuenta de lo que han hecho mal, posiblemente uno reaccione queriendo mejorar y esforzándose y haciendo muchas obras para que su padre le vea, pero de alguna manera se alejará. Para hacer todo eso por sus propias fuerzas se alejará. En cambio, el otro hijo no sabe hacer todo eso y lo que hace es extender sus brazos hacia su padre, que le coja en brazos, que le siente en sus brazos y pedirle perdón y decirle que le quiere y que no lo va a volver a hacer, ¿no? Dice, yo soy ese niño pequeño, ¿no? Yo espero a que Dios venga hacia mí, estire sus brazos, me coja y me lleve hacia Él, ¿no? Con ese corazón de niño que quiere hacer las cosas bien, que se arrepiente sinceramente de haber hecho las cosas mal, ¿no? Y eso es lo que ella nos propone, ¿no? Y eso se consigue con esa humildad, con esa confianza en Dios, con ese amor, ¿no? Teresita habla de un ascensor, ¿no? Y ese ascensor son los brazos de Dios, son los brazos de Dios que vienen a por nosotros. Ella va a decir literalmente, dice, este ascensor es para elevarme hasta Jesús, ¿no? Porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección, ¿no? Yo no puedo trabajar esa forma tan exhaustiva de la perfección y entonces es Jesús el que va a venir a por mí y me va a querer abrazar porque yo voy a vivir mi vida desde esa pequeñez, ¿no? Desde esa infancia que ella decía, ¿no? ¿Cómo se aprende a ser niños? Pues precisamente a través de esos tres caminos que ella nos decía, ¿no? El caminito son esas tres cosas, ¿no? Porque daos cuenta que la confianza, un niño siempre tiene confianza en su padre, ¿no? Uno cree que tu padre siempre va a traer comida, que tu padre si lloras va a venir en la noche a darte un abrazo, un beso, que siempre va a estar ahí, que si te caes, tú confías en que no te va a faltar, ¿no? Vives con esa confianza, ¿no? Tu padre está ahí y él se ocupa de ti, ¿no? Entonces nuestra vida tiene que ser así, con esa confianza, ¿no? Confiar en Dios, confiar en que Él va a estar detrás de todo lo que nos pase, que Él va a recogernos, que Él nos va a consolar cuando estamos mal. Vivir desde ahí, ¿no? Vivir también desde la humildad, ¿no?, que tienen los niños. Daos cuenta que un niño siempre se da cuenta de que él solo no puede, que él no sabe, que él necesita ayuda, que necesita que le orientes, que le necesita que le guíes, que él no va de sobrado ni va de... Los niños normalmente, cuando más pequeños, pues son más necesitados, ¿no? Y ven las cosas con mucha humildad, ¿no? No queriendo destacar, muchas veces anteponiendo a los otros niños por delante de ellos.
los niños sí que viven realmente esa humildad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón, ¿no? De humilde también. Y los niños también viven el amor y le viven plenamente. Cuando ya son mayores ya es otra cosa, ya empiezan a dejar de darte besos, ya empiezan a ser más desapegados normalmente. Yo tengo algunos, mis hijos sí son cariñosos, tengo esa suerte, pero normalmente los hijos empiezan... Pero cuando son chiquitines sí que necesitan que les digas que les quieres, ¿no? Lo necesitan que les digan que les amas, que les quieres, y ellos necesitan decirte también que te quieren y darte besos, y es como una necesidad que tienen, ¿no? Entonces ella nos dice que a través de esas tres virtudes, de ese caminín, podemos acceder a Dios, ¿no? Trabajando esas cosas, ¿no? Trabajando esas cosas de una manera especial. ¿Cómo es ese amor, por ejemplo, que nos habla Teresita? Pues es un amor misericordioso, el amor misericordioso de Dios, ¿no? El que ella nos plantea, posiblemente el mismo que nos planteaba San Pablo en su carta a los Corintios, ¿no? Pues un amor pues que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no lleva cuentas del mal, que todo lo disculpa, que espera siempre, perdona siempre. Ese es el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios es de esa manera, ¿no? Nuestro amor muchas veces no es así, ya lo sabemos, que nuestro amor muchas veces es un amor frío que no sabe hacer todo esto, ¿no? Decía Teresita, todos nuestros pecados no son más que una gota en las brasas del amor de Dios por nosotros, ¿no? O sea, todas las cosas que pensamos que hacemos mal, todas las cosas que pensamos que estamos fallando ahora mismo, es una gota en un amor, en un fuego abrasador, ¿no? Que no le importa a Dios, ¿no? O sea, tanto nos ama Dios, o sea, la forma de amarnos de Dios es tan grande que evapora todo eso que tanto nos ahoga en el día a día. Y bueno, os voy a contar ahora pues alguna cosa que yo llamo flores, ¿no? De cómo era un poco, cómo en el día a día ella se manejaba pues para poder vivir este amor, ¿no? Un poco cómo ella lo vivía, cómo era, ¿no? Mirar, ella una cosa que hacía era no juzgar y no defenderse. Esto, dices, bueno, no juzgar y no defenderse puede ser una cosa que... Esto es muy difícil, pero hacerlo en el día a día, no juzgar y sobre todo no defenderte, cuando vas a quedar mal, cuando se te está acusando a veces injustamente o cuando pues otro va a quedar por encima tuyo, nos sale la garra ahí de querer ser los mejores, de querer quedar por encima de los demás, ¿no? Y Teresita lo hacía, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Ella cuenta muchas anécdotas. Posiblemente de este aspecto de su vida, ella es de las que más anécdotas tiene, más en sus cartas. Ella escribió, ya sabéis que diferentes documentos que luego recopilaron en Historia de un alma, y cartas que escribió a su hermana, porque su hermana la decía, que era priora de ella, escríbeme todas estas cosas que tú estás viviendo, escríbemelas en cartas, escríbemelas y bueno, luego se publicaron. Y bueno, y están muchas anécdotas de su vida en el día a día, ¿no? Como ella en estas cosas cotidianas intentaba buscar la santidad, ¿no? Y ella decía, una vez por Navidad, ella era novicia todavía y vinieron, ese día era el día de Navidad y iban a montar un Belén, ¿no? Y entonces iban a venir unos trabajadores a traer unos árboles, árboles para Navidad, para montar el Belén, que debía ser un Belén grande que montaban con árboles y tal, así allí en el jardín. Y entonces sabía que iban a venir a pedir ayuda de una de las novicias, ella, porque siempre pedían ayuda. Y entonces ella tenía muchísimas ganas, porque no había mucho que hacer en el monasterio, y tenía muchísimas ganas de trabajar ahí, de ayudar con los árboles y tal, pero sabía que había una hermana de ella, otra novicia, que también tenía muchísimas ganas de ayudar, ¿no? Y entonces cuando llegó ese momento, que vino la maestra de novicias a decir, a ver, necesito una hermana para que venga a ayudar a los trabajadores que han venido a traer los árboles y tal. Entonces ella dijo que cogió y se fue quitando lentamente el mandil y se levantó muy lentamente y la otra novicia se levantó corriendo y dijo, yo voy. Y entonces, claro, la cogieron a la otra, ¿no? Porque se había levantado más lentamente y ella pues lo hizo así muy lentamente para que cogiesen a su hermana, ¿no? A la otra novicia. Y que la maestra de novicias encima la reprendió así con una sonrisa diciendo, ay, dijo Teresa, tu caridad ha ido un poco lenta hoy, no sé qué, como diciéndola tal. Y ella dijo, sí, hermana, sí, no sé qué, tal. Y ella estaba súper contenta por dentro porque su hermana novicia pues podía disfrutar de hacer lo que había que hacer en ese día, ¿no? Estas cosas a nosotros en el día a día, si reconocéis, pues no nos salen, ¿no? Si tenemos que salir los primeros corriendo para algo, pues salimos, ¿no? Nos ponemos por delante de los demás. Si sabemos que dos personas queremos lo mismo, el mismo trozo de pastel, simplemente pues ya vamos los dos de cabeza para allá, ¿no? Y ella no, ella vivía
en esas pequeñas cosas, en esos pequeños gestos de la cotidianidad de todos los días, ella vivía el negarse a sí misma, el sacrificarse a sí misma, el darse en amor, el no defenderse, el no juzgar, ¿no? Ella, cuando la reprende esta maestra de novicias, pues no dice nada, dice, pues sí, tal. Pues me ha faltado caridad, o me ha faltado rapidez, o me ha faltado tal. Ella tampoco dejaba a nadie por imposible, ¿no? Yo creo que nosotros muchas veces a las personas las dejamos por imposibles, ¿no? A la gente que nos cae mal, la gente que nos hace daño, la apartamos de nuestra vida. Ella no dejaba a nadie por imposible. Ella hablaba mucho de que había muchas monjas, muchas hermanas que eran muy difíciles de tratar, que ella veía que otras hermanas las evitaban, que nunca se relacionaban con ellas, que daban un rodeo por el claustro si hacía falta para no cruzarse con ellas, pues porque tenían muy mal genio, porque eran muy hurañas, porque respondían muy mal, porque eran de carácter insoportable. Y ella normalmente se llevaba bien con la gente, pero sí que había una hermana con la que no podía, que realmente la revolvía mucho. Y entonces ella se propuso rezar especialmente por ella y sobre todo sonreírla y ofrecerse a ayudarla en todo lo que podía, ¿no? Continuamente la ayudaba, iba donde ella, necesitas algo, con una sonrisa y tal, y recibía pues siempre muchas veces reproches, y ella la daba igual, y siempre con muchísimo amor y la mostraba mucho, la intentaba hacer reír y tal. Y ya, claro, la otra a lo largo de su vida se vio desarbolada, ¿no?, ante ese amor de Teresita, y un día la preguntó, ¿no?, porque incluso ella se daba cuenta de que con su carácter quién la iba a tratar así, ¿no? Ella la preguntó, ¿qué veis en mí que tanto os hace sonreír, hermana, que no lo entiendo? Dice, veo a Cristo, ¿no? Ella le dijo, yo veo a Cristo cuando te miro, ¿no? Y realmente eso la acercó muchísimo a Dios, ¿no?, el vivir su relación con esta hermana de esa manera, ¿no? Y nosotros muchas veces, pues en el día a día nos encontramos con gente así y ya los apartamos de nuestra vida, ¿no? No hacemos frente, no intentamos transformarles con el amor, ¿no? Transformarles con otra actitud, con otra forma de tratarles, que nadie les trata así, ¿no? Mirar, ella siempre estaba contenta. Era una cosa que se proponía y que creía que era una cosa que le agradaba a Dios, el estar contenta, el hacer felices a los demás. Ella no tuvo una vida de mucha felicidad, ¿eh? En esos 9 años que estuvo en el convento, realmente lo pasó mal. Realmente tuvo una época de noviciadura, luego vivió también una terrible noche oscura, vivió una época de escrúpulos muy grande, una época de escrúpulos en la cual, ya sabéis que los escrúpulos, pues esas dudas que tenemos hacia si un acto es bueno o malo, y estar viviendo todo el rato pensando que todo lo que hacemos es pecado, ¿no? Ella había escuchado muchas charlas que le habían metido mucho miedo en el cuerpo, entonces tenía muchos escrúpulos a pecar y sufría muchísimo. Bueno, pues ella logró vencer eso rezando mucho. Luego ya os digo que tuvo una noche oscura muy, muy larga y muy prolongada, incluso durante su enfermedad, pero ella seguía amando a Dios. Y luego tuvo una terrible enfermedad que fue esa tuberculosis, vomitando, tosiendo sangre y ahogándose, ¿no? Y murió ahogada, ¿no? Por la tuberculosis, es la forma que te mata, ¿no? Y ella, pues, a pesar de todo eso, hasta el último momento estuvo contenta y transmitió alegría a sus hermanos, a sus hermanas en el seminario, en el monasterio. Ella continuamente estaba interpretando, estaba haciendo imitaciones de otras hermanas, o sea, era famosa en el monasterio porque hacía imitaciones de las otras y que era siempre como la graciosa, la que intentaba animar, la que intentaba... Pues eso fue siempre, hasta el último momento en su vida, ¿no? El buscar estar contenta y el hacer felices a los demás, ¿no? El buscar la voluntad de Dios, ¿no? Era una de las cosas que, hacer la voluntad de Dios por encima de lo que uno quiere, ¿no? Mirar, esto fue muy duro para ella, porque daos cuenta que ella, que ha sido nombrada la patrona de las misiones, ella, una de sus cosas que había en su corazón era irse de misiones, pero siempre los pocos años de vida que estuvo en un monasterio, ¿no? O sea, ella era la voluntad de Dios siempre, ¿no? Si estaba en el monasterio, estaba enferma, ya no podía viajar, ya no podía ir a ningún sitio, pues la voluntad de Dios, ¿no? Pero yo tengo en mi corazón las misiones, pues me ayudo a los misioneros, me carteo con los misioneros, les animo, les hablo del caminito espiritual que yo quiero, no sé qué, rezo por ellos. Y ella ha sido nombrada patrona también de los misioneros y de las misiones, ¿no? O sea, pero porque ella siempre anteponía la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, pues en este caso fue pues por
por estar en un monasterio, posiblemente enfermar, estar allí y morir de la manera que lo hizo, pues eso estuvo en el plan de Dios de alguna manera y ella lo aceptó. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que me ha tocado y lo antepuso siempre, ¿no? Ella también antepuso siempre el rezar por los que nos dañan, ¿no? Ella rezaba siempre por las personas que más daño le hacían, por las personas que más la criticaban, que más, pues ella más rezaba, con más fuerza, que se enteraba que alguien decía que era una vaga o que no hacía lo que... Más rezo por esa persona, más le quiero. Ella decía, literalmente decía, hay más amor en recoger un alfiler de una hermana, sobre todo si te cae mal, que muchos actos de amor y muchos sacrificios, ¿no? O sea, a veces el recoger un alfiler de una hermana que se le ha caído, pues hay a veces pues más amor en eso que en otras cosas, ¿no? Mirar, es que esto ella lo lleva a rajatabla, pero es que lo que nos pide el Padre Nuestro, ¿no? Que recemos por los que nos odian, recemos por nuestros enemigos, ¿no? Soportar los defectos de los demás, decía ella. No os extrañen sus debilidades, ¿no? No os dejéis extrañar por sus debilidades. Soportar los defectos de los demás. Pensar bien de los demás. Dejar siempre bien a los demás. Qué difícil es dejar siempre bien a los demás, ¿no? O sea, siempre tener la mente ágil para que los demás queden bien. Cuando van a meter la pata, cuando ves que están haciendo algo negativo y tal, y dejarles bien. Ella decía, hay que dejar siempre bien a los demás, ¿no? Ella también cuenta una anécdota, que estaba una vez en el monasterio y había allí, pues no sé si era una cruz o un monumento, en el cual por una fiesta siempre ponían flores, pero había especialmente una hermana que la daban repulsión los olores a las flores, ¿no? Entonces no quería que se pusiesen flores, no las dejaba poner flores. Y entonces un año ella cogió y pidió que trajeran para poner en el monumento pues una gran rosa de plástico, ¿no? Y entonces vio venir a la otra hermana, o sea, ya venía como un toro miudra y venía la tía ya a echar la bronca porque estaba poniendo ahí una rosa y venía a reñirla, ¿no? Y ya cuando venía de lejos le dijo, hermana, mire qué cosas más preciosas hacen en el mundo actual. Una flor de plástico, que así podemos poner esto tan bello y encima usted no puede disfrutar también de tal. O sea, ella no quería dejar nunca mal a nadie, ¿no? O sea, porque podía haber venido la otra y meter la pata, ¿no? Y echarle la bronca y decir, pero si es de plástico la flor, ¿no? No, ella siempre, pues intentaba dejar bien a los demás, ¿no? Era una cosa que tenía como... Mirad, en la época de Teresita se vivía mucho, para intentar buscar esa perfección, se vivía mucho el tema de las mortificaciones. La gente se mortificaba mucho con el ayuno, a veces con daño corporal, con muchísimas privaciones. Y ella era incapaz de hacer muchas de esas cosas, sobre todo ya no os cuento nada cuando enfermó, ¿no? Ella, una mortificación que intentaba... La única que decía que quería intentar era no apoyarse nunca en un respaldo, ¿no? Intentar, pues siempre estar recta y no apoyarse en un respaldo de una silla, ¿no? Pero hasta eso se lo prohibieron, porque claro, ella enfermó y le prohibieron mortificarse de esa manera. Entonces ella dijo, lo que voy a mortificar de una manera especial es mi amor propio, ¿no? Se puede mortificar el amor propio. El amor propio ese que nos hace a nosotros siempre quedar por encima de los demás, que nos hace pasar por encima del mundo si hace falta y conseguir las cosas y tal, pues a veces también eso se puede mortificar de alguna manera, ¿no? O sea, hay otras mortificaciones que también podemos hacer, ¿no? Para bajarnos, para ser ese niño que hablaba ella, para ser pequeños, pues también podemos mortificar eso, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos lo que os quería contar ya os lo he contado. Mirad, yo sí que quería decir que aunque muchas veces pensamos que nuestra vida no está dando fruto, que a veces no encontramos sentido a lo que hacemos, a veces pensamos que nuestro matrimonio, nuestro trabajo en la vida, en la comunidad, a veces no tiene ninguna repercusión, no tiene ningún sentido. A veces no es así, a veces nos equivocamos, ¿no? A veces lo que Dios está viendo en nosotros, lo que Él percibe en nosotros, la vida luego que nos espera allí con Él en el cielo, es que no tiene nada que ver con lo que ahora nosotros estamos viviendo, ¿no? Si nosotros vivimos desde estas cosas que dice Teresita,
la perspectiva de nuestra vida puede cambiar muchísimo, ¿no? Os quiero contar una última anécdota, ¿no? Que, sobre todo con el tema este de que ella patrona de los misioneros, ¿no? Y que habla de esto, ¿no? Mirad, ella acompañó a muchos misioneros, bueno, acompañó unos cuantos, ¿no? Sobre todo especialmente a dos, con los que se carteó mucho, pero sobremanera con un padre que se llamaba Maurice Bellier, ¿no? Con Maurice Bellier se carteó con 10 cartas que se conservan, y que él la escribía, ella la respondía, y bueno, ella le fue hablando de su caminito, de la forma en que ella entendía cómo tenía que ser Dios. Él se emocionó muchísimo, le dio muchas fuerzas para acabar el seminario, porque cuando se empezó a cartear con él era seminarista, y bueno, él ardía su corazón por irse de misiones, ¿no? Y entonces él decidió que él quería irse a África, ¿no? Y él pidió ir a África para dar su vida por el amor misericordioso, ¿no? Y se ofreció al amor misericordioso de Dios, ¿no? Dice, yo ofrezco mi vida, toda mi vida, al amor misericordioso de Dios. Y para allá que fue, ¿no? Fue para África, a las misiones, ¿no? ¿Y qué pasó cuando fue a las misiones este hombre? Pues que curiosamente lo hizo todo mal, ¿no? En las misiones resulta que no hacía bien su trabajo. La gente decía que andaba despistado, que andaba por ahí, que no, lo que le pedían no lo hacía, que se iba de la misión para acá, para allá, que andaba como perdido. Luego resulta que un día sí se marchó de la misión y no volvió, le tuvieron que ir a buscar, le hicieron un juicio eclesial y bueno, al final le volvieron a perdonar y le mandaron con un obispo, pero también poco hacía su trabajo bien, acabó en otra misión y también un desastre. Entonces le mandaron para casa, para Francia, a este hombre que ha habido con tanto ardor y queriendo dar su vida, y resulta que en poco tiempo enfermó cada vez más, ¿no? Y al poco tiempo le ingresaron en un sanatorio y murió joven en un sanatorio en Francia, después de haber ido a misiones ahí queriendo comerse el mundo. Y bueno, y este hombre con el que se carteó Santa Teresita, ¿no? Y 20 años después de su muerte, investigaron su caso, ¿no? Todas las cartas que había escrito, todos los testimonios de los juicios que le hicieron y de la gente que conoció y los médicos que le trataron, y entonces descubrieron que este hombre había estado enfermo, que le había picado la mosca Tsetse, y que todo lo que le había pasado, él le había escrito, en una de las últimas cartas que le escribió a Teresita, le dijo, quiero ir a África, me ofrezco el amor misericordioso de Dios. Dice, quiero perder la cabeza y morir joven. Perder la cabeza por Cristo y morir joven. Y perdió la cabeza por Cristo y murió joven. Lo que pasa es que de una manera que él no entendió posiblemente, ¿no? Y ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Pero descubrieron que todo lo que le pasaba, que andaba zombie, que no dormía por las noches, que no respondía bien, que iba con los ojos medio cerrados todo el día, pues todo lo que tuvo fue una enfermedad, ¿no? Que según llegó le picó la mosca y así acabaron sus días, ¿no? Pero también él se entregó a Cristo, ¿no? Y posiblemente esté en el cielo con Santa Teresa, ¿no? Y que esté allí y que su vida fue fructífera para los ojos de Dios, ¿no? Porque fue la entrega, lo importante para Dios fue la entrega, ¿no? que le hizo. Por eso yo os quiero decir que mucha gente, que posiblemente estéis en vuestras casas, que muchas veces pensáis pues que no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, que esto no es fructífero, que no vale. Para Dios vale, ¿eh? Porque si lo hacéis desde esa entrega de amor, todos los pequeños gestos cotidianos que hagáis de amor, en el matrimonio, en la vida, cuando tengáis dolores, cuando no podáis hacer cosas por Cristo y estéis encamaos o limitaos de alguna manera, pues entregárselo a ese amor misericordioso de Dios y que el premio, como lo que quería Teresita, pues que será allí en el cielo, ¿no? Y nada más, pues esto es lo que os quería hoy compartir.